Hola, Oltubers. Vamos a sumergirnos en las procelosas aguas de la novela negra y vamos a hacerlo a través de uno de los personajes más representativos, el detective privado. Cierto que es el personaje representativo de una cierta forma de entender la novela negra, fundamentalmente estadounidense, porque en el resto del mundo, generalmente, en aquello que conocemos, fundamentalmente Europa, algo de Asia, por supuesto, y en ocasiones algo de Oceanía y demás, la figura suele ser más bien el detective adscrito a la policía, que investiga hechos delictivos, pero con el entramado policial detrás suyo, lo cual permite, por ejemplo, subgéneros como el procedural, es decir, el que analiza los métodos que la policía sigue para encontrar a los culpables de los delitos. Pero digamos rápidamente que el detective privado es el que en Estados Unidos, en los años 20, da carta de naturaleza a nuestro género, bueno, uno de nuestros géneros favoritos, que es la novela negra, o el hardboiled como es conocido allí. La verdad es que hay diferentes tipos de detectives, ¿no? Ya hemos hablado del detective de las fuerzas del orden y podemos hablar también del detective aficionado. Establezcamos, pues, las diferencias correspondientes. Auguste Dupin, el personaje de Edgar Allan Poe, sería un detective aficionado, que de vez en cuando se encuentra con un delito, como el asesinato en la calle de la Morgue, y lo investiga. Sherlock Holmes, que sería algo así como su copia tardía, es un personaje que encarna ya al detective privado, es un detective profesional, un tipo al que le van a encargar un trabajo y él cobra por ello. Es cierto que en el siglo XVIII hablar de estas cosas estaba mal visto y entonces no se habla de dinero, pero Sherlock Holmes es un detective profesional. Dentro de una misma autora, como es Agatha Christie, tenemos también las dos versiones. Miss Marple será una detective aficionada, una viejecita encantadora, curiosa, algo cotilla, que descubre los delitos y los soluciona. Pero por su parte, Hercule Poirot, que es un personaje mucho más conocido, es un detective privado profesional, al que también le encargan los hechos, independientemente de que en algún momento determinado, como en Asesinato en el Orient Express, él se encuentre con el crimen cuando está haciendo un viaje. Pero bueno, al margen de eso, tenemos otros detectives, como por ejemplo Philo Vance, creado por S.S. Van Dyne, que es un detective aficionado. Y por otra parte tendríamos a Nero Wolfe, creado por Res Stout, que es un detective profesional, aunque él en realidad no sale nunca del lugar de la casa donde vive, cuidando sus orquídeas y cocinando platos exquisitos, mientras que tiene a un colega, Archie Goodwin, que es el que se encarga del trabajo de campo. Pero bueno, ya decimos que todos estos personajes no nos interesan demasiado, primero porque o son aficionados o son de la policía, o pertenecen al género de intriga, donde se trata solo de descubrir quién es el asesino, sin análisis sociales, sin análisis políticos, sin representación de la vida real, que es donde dijo Raymond Chandler que Dashiell Hammett había colocado la novela policíaca, en el callejón donde se producen los crímenes. En ese sentido, por repasar, podríamos hablar también de las creaciones de Wilkie Collins e incluso Charles Dickens en el siglo XIX, pero que tampoco nos interesan demasiado porque, ya digo, provienen de estas especialidades que hemos comentado. Yo creo que tendríamos que acercarnos ya a comienzos del siglo XX con Arthur Morrison, que creó un personaje llamado Martin Witt, que tiene bastantes características de Sherlock Holmes, es decir, el tipo que investiga en profundidad, analiza los datos y descubre quién es el asesino, pero que ya va derivando poco a poco hacia ese personaje más rudo, enfrentado a los malos, que además de asesinos exquisitos, pues suelen ser gángsters, gente peligrosa, y tiene que enfrentarse a ellos con cierta violencia. Diríamos que este es un personaje bisagra, pero como todavía falta bastante para que la novela negra se establezca, pues lo dejaremos un poco al margen. Digamos que la novela negra nace fundamentalmente en la revista Black Mask, Máscara Negra, uno de aquellos pulps que en los años 20 agrupaba diferentes historias de diferentes autores con diferentes personajes. Y el primero, digamos que cronológicamente le corresponde el honor, es Carroll John Daly, que crea primero un personaje llamado Terry Mack y después el más conocido, Rhys Williams, que ya es directamente un detective de estos brutos capaces de enfrentarse a las bandas y a los asesinos brutales y a gente poco recomendable. Y dispara y
golpea y persigue y hace explotar las cosas. La verdad es que no es un gran personaje, lo es porque es seminal, porque es del que nacen después otros muchos, pero digamos que el señor Daly no era un gran escritor. Es curioso porque cuentan las crónicas que era un tipo pusilánime y poco dado a enfrentamientos y creó un personaje que era justamente lo contrario que él, un tipo arriesgado que se enfrenta a todo y que sale adelante por la fuerza de sus puños más que por sus capacidades deductivas. Está claro que en este personaje está el origen también de los detectives de Dashiell Hammett. Mucho más famoso, mucho mejor escritor, un tipo que ya había trabajado en la agencia Pinkerton y que en consecuencia conocía muy bien el mundo que retrataba y que crea dos personajes característicos. Uno de ellos es el agente de la Continental. La Continental podría ser la agencia Pinkerton, es una agencia de detectives que utiliza a sus trabajadores para los más variados cometidos. Entre otras cosas, por ejemplo, romper huelgas y cosas así. Pero bueno, el agente de la Continental aparece en una novela también emblemática titulada Cosecha Roja. Es la novela que después va a dar paso al Yojimbo de Akira Kurosawa y a Por un puñado de dólares de Sergio Leone y a otras películas como El último hombre protagonizada por Bruce Willis. La verdad es que el agente de la Continental es un tipo duro que llega a un pueblo, es su comienzo, el comienzo de la novela Cosecha Roja es emblemático y bien recordado. Es algo así como: cuando oí el nombre de Personville, me pareció entender Poisonville. Y esta ya es una entrada potente en la novela. ¿Y qué es lo que hace este personaje cuando llega a Personville? Pues descubre que hay dos bandas enfrentadas por el poder de esa localidad, donde hay dinero y donde hay posibilidades de medrar y de triunfar. El agente de la Continental prácticamente no hace nada, salvo enfrentarles a los unos con los otros. Es cierto que en medio le pegan alguna paliza y está a punto de morir, pero él fundamentalmente va a hablar con unos y con otros, recordad, por un puñado de dólares, y acaba haciendo que se enfrenten entre sí y al final se lía y pasa lo que pasa. Yo creo que es una novela muy recomendable, como todas las de Dashiell Hammett. Lamentablemente escribió muy poco. Bueno, el agente de la Continental apareció en 28 cuentos, nada menos, y en 2 novelas. Cosecha Roja y la muy denostada La maldición de los Dane. Y es algo que no lo entiendo, porque a mí me parece quizá no una novela tan buena como Cosecha Roja, pero es una novela muy interesante y sobre todo que aborda, por ejemplo, aspectos distintos dentro de la novela negra. Por ejemplo, las sectas, cosa que en los años 20 también existía, las sectas religiosas que atrapan a la gente para quedarse con su dinero. Bueno, La maldición de los Dane es también una novela muy recomendable, aunque no haya sido aplaudido tanto como Cosecha Roja. Pero después también tenemos que mencionar al otro personaje carismático de Dashiell Hammett, que se llama Sam Spade y que debe su gloria fundamentalmente a que Humphrey Bogart lo interpretó en la también famosa El halcón maltés, en la película de 1941 dirigida por John Huston. Sam Spade es el personaje que va a representar mejor al detective privado, o por lo menos es el que durante mucho tiempo ha sido la imagen en la que todos los detectives privados querían mirarse. Sam Spade nace en El halcón maltés, aparece luego en multitud de cuentos, pero digamos que es El halcón maltés la novela que representa esa figura del detective privado. Él tiene un socio, a ese socio lo matan al principio de la novela, él se pone a investigar, bueno, no contaré los detalles de la investigación, pero también tiene sus momentos de acción, y al final descubre la intriga y después de unos cuantos personajes memorables nos encontramos con quién es el culpable y la verdad es que no es que resulte una sorpresa, pero sí resulta diferente por la implicación emocional de Sam Spade en la historia. Por supuesto, hay que mencionar también La llave de cristal, pero esa novela ya no está protagonizada por un detective privado, sino por un gángster que se había metido en problemas. Y podríamos mencionar también a los protagonistas del Hombre Delgado, Nick y Nora Charles, que es una pareja de gente bien de Nueva York, que reúne a sus amigos, siempre se produce algún crimen y en consecuencia pues ellos lo investigan, pero eso estaría ya más cerca de la novela de intriga, el whodunit, el quién lo hizo y poco más, porque la verdad es que no hay mucho que reprochar a esta gente emblemática de la ciudad, porque aquí no se producen crímenes sórdidos, ni siniestros, ni nada por el estilo. La verdad es que quizá de todos los personajes de Hammett, este podría ser
la pareja más representativa porque ha sido la que más veces ha salido en el cine. Nick y Nora Charles se convirtieron en un auténtico fenómeno en los años 30 en el cine estadounidense y también en la televisión. Así que, bueno, incluso ha sido recuperada hace poco tiempo también para otra serie televisiva. Dashiell Hammett, la gran figura iniciática de la novela negra. Pero hay más. Dashiell Hammett empieza a escribir sus intrigas en el año 24. En el 23 lo había hecho Carroll John Daly. Y tendrá que pasar mucho tiempo hasta encontrarnos con otros personajes también importantes dentro de la novela negra. Es cierto que hay multitud de historias que van forjando el núcleo duro del hardboiled americano, pero faltan personajes representativos. En el año 35, Jonathan Latimer crea a William Crane. Es un personaje que no se diferencia mucho de los establecidos por el formato habitual. Debo reconocer que no he leído ninguna novela protagonizada por William Crane, aunque sí he leído La Viña de Salomón, de Jonathan Latimer, que me parece un escritor bastante potente. Pero lo importante que ocurre después de Latimer es que Raymond Chandler aparece en acción en el año 39. Raymond Chandler es un trabajador de la industria petrolífera que se queda en paro y entonces decide escribir novelas. Él pretende en principio escribir novela generalista, escribir la gran novela americana del siglo XX, que es la aspiración de cualquier escritor americano. Pero rápidamente se da cuenta de que la industria del pulp y de la novela negra le va a facilitar el acceso a la popularidad y, lo más importante, al dinero. Que aunque no paguen mucho, la verdad es que ahí funciona la máquina de distribuir dinero. Es verdad que luego escribe en realidad poco y se tiene que meter en Hollywood a hacer guiones, algunos de los cuales se le quedan en nada, como él mismo decía de una de sus aportaciones al cine, pero es el guionista, por ejemplo, de Extraños en un tren, o La Dalia Azul, que es un guión original que él escribe directamente para el cine y que cuentan las crónicas. Escribía en un hotel con una botella de whisky pegada a la máquina de escribir, mientras en la puerta había un coche esperando a que escribiera un folio para llevarlo al plató y que allí los actores interpretaran el papel y el director rodara. Bueno, puede ser parte de la leyenda, pero Raymond Chandler es cierto que es un escritor un tanto superior, estilísticamente, digamos, literariamente, digamos, a el resto de sus compañeros. Él lo que quería era hacer grandes frases que quedaran para la historia. Y algunas han quedado, la verdad, como aquella de largo adiós, no le digo adiós ahora, se lo dije cuando tenía sentido, cuando era triste, solitario y final. Ese triste, solitario y final, por ejemplo, dio luego pie al título de una novela de Osvaldo Soriano, también memorable por su nostalgia de los años en que se produce todo esto, los años 30, El gordo y el flaco y demás. Raymond Chandler escribe 7 novelas y deja una inacabada cuando muere. Es un hombre que se gasta la vida en alcohol y va dejando su salud, ya digo, por las habitaciones de los hoteles mientras va escribiendo. Y empieza su trabajo con El sueño eterno, que es la primera novela en la que aparece Philip Marlowe, su personaje emblemático. Philip Marlowe es Sam Spade más o menos reconvertido. Es un tipo duro. Bueno, también, como decía el propio Raymond Chandler, decía de Philip Marlowe, soy duro porque en mi trabajo hay que ser duro para sobrevivir, pero también soy tierno porque de otra manera no merecería la pena vivir. Bueno, este tipo de cosas que le gustaban a Raymond Chandler y que luego no seguía tan a rajatabla en las intrigas que creaba. Por ejemplo, es legendario, creo que ya lo he contado en algún otro vídeo, el hecho de que cuando Howard Hawks estaba rodando El sueño eterno, le llamó porque no sabía quién había matado al chofer. Y el propio Chandler le dijo, yo tampoco. Es decir, la novela no se aclara, el autor no lo sabía y el director tampoco. O sea que un auténtico desastre desde el punto de vista estructural de las novelas. Pero la historia ha acompañado a Chandler y a Philip Marlowe a través de Adiós muñeca, La ventana siniestra, La dama del lago, La hermana pequeña, sobre todo El largo adiós, que es, digamos, su obra cumbre, y Playback, que es la última de las novelas que escribió, aunque dejó inconclusa Poodle Springs, que después terminó otro autor para desconsuelo de los aficionados a la obra de Chandler, que por cierto también escribió un montón de cuentos que él mismo dice canibalizó en algún momento. Es decir, él escribía los cuentos y cuando se ponía a escribir una novela,
como al parecer tampoco era muy imaginativo, pues tiraba de situaciones y de cosas que había colocado en los cuentos. De hecho, consiguió en vida que algunos de esos cuentos no se publicaran, aunque más tarde se recuperaron, porque él decía, como apuntaba, que los había canibalizado, que los había dejado en nada y que lo importante eran las novelas. Bueno, pues ese Raymond Chandler, leedlo, si os gusta su estilo será maravilloso, yo creo que es un tipo muy, muy recomendable, y su personaje, Philip Marlowe, asienta definitivamente la figura del detective privado. Será interpretado pues por Humphrey Bogart en El largo adiós, después por Robert Mitchum en un par de películas, por James Garner en una en la que aparecía Bruce Lee haciendo un pequeño papel en los años 60, y en definitiva pues es un personaje recurrente en la historia del cine negro. Y junto a estos dos, Dashiell Hammett y Raymond Chandler, se suele colocar siempre a otro autor que es Ross Macdonald. En realidad se llamaba Kenneth Miller y era el marido de Margaret Miller. Margaret Miller es una autora también muy interesante, pero que no hacía propiamente novela negra, hacía una mezcla de novela negra con novela de enigma. Pero bueno, nos interesa Ross Macdonald porque creó un personaje muy curioso llamado Lew Archer. Lew Archer nace en un cuento titulado Buscada la mujer, pero empieza, digamos, su trayectoria novelística con El blanco móvil. Esa novela será llevada al cine en los años 60, quizás sea más recordada por eso, en la película Harper, investigador privado, protagonizada por Paul Newman. Interpreta a Lew Archer, pero en la película se llama Lew Harper porque el bueno de Paul Newman tenía la idea de que los personajes que empezaban por H le daban suerte. Así había ocurrido, por ejemplo, con Hud, y él tenía esa idea y decidió que le cambiaran el nombre al personaje. Más tarde protagonizó La piscina de los ahogados, que sería la adaptación de la segunda novela de Ross Macdonald. La característica principal de las novelas de Lew Archer y de los cuentos es que Ross Macdonald tenía la idea de que todo ocurre en el pasado, y lo único que hace el personaje cuando le encargan un caso es rebobinar la historia y buscar en el pasado las fuentes del delito actual. Es una mecánica implacable en las novelas de Ross Macdonald. Hay que aceptarlo, el hombre se empeñó en hacerlo así, y bueno, pues ahí está, y lo disfrutamos, aunque también es cierto que algunas de sus novelas acaban siendo ya un poco repetitivas. Y las últimas, El martillo azul y demás, a pesar de que gozaron de fama, pues no son tan frescas e interesantes. Y casi podríamos terminar con los clásicos clásicos, hablando de un tipo que se sitúa políticamente en las antípodas de Dashiell Hammett, que era un hombre de izquierdas, que pasó cárcel justamente por eso, y que durante muchos años cargó con una tuberculosis que al final acabó matándole. Hablamos de un tipo muy, muy, muy curioso que creó un personaje llamado Mike Hammer y que se llamaba Mickey Spillane. Este tío era aproximadamente un escritor brusco, zafio, poco interesante, pero muy dinámico y muy divertido si lo miras en profundidad. Y la verdad es que todas las acciones de Mike Hammer estaban encaminadas a repartir leña, a pegar unos cuantos tiros y a acostarse con señoras. Y sus novelas pues tienen un tufillo a extrema derecha que siempre ha echado para atrás a los degustadores de la novela negra. Pero hay que reconocer que Robert Aldrich en cierta ocasión adaptó al cine El beso de la muerte y acabó convirtiendo a Mike Hammer en un detective progresista. Para que veáis que al final las historias no son de un lado ni de otro, sino que sus autores o adaptadores acaban convirtiéndola en lo que quieren. En los años 70 hubo una serie súper famosa de Mike Hammer que revitalizó la figura del detective privado, y quizá por eso en su momento también se hicieron otras adaptaciones como las que mencionábamos de Philip Marlowe, protagonizadas por Robert Mitchum. Entonces, bueno, pues algo hay que agradecerle a este hombre. Digamos que ese es el núcleo clásico de la novela negra. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es revisar algunos nombres un poco fuera de época, saltando de aquí para allá, para que tengáis alguna indicación de cómo son las cosas desde entonces, desde los años 50-60 hasta la actualidad. Estamos hablando del detective privado en masculino, porque es una figura típicamente masculina, ya digo, nacido en los años 20 y que durante mucho tiempo va a estar interpretada simplemente por hombres en la novela y también en el cine, pero en determinados momentos aparecen también
investigadoras femeninas, como por ejemplo Sue Grafton, que es una escritora que creó lo que llamó el alfabeto del crimen. Empezaba por A de asesinato o algo así, el original era A de alibi, o sea, de coartada, pero claro, la traducción quedaba un poco chunga, y a partir de ahí, pues B de bala y cosas por el estilo. Es un personaje, Kelsey Mahon, que ha ganado el aprecio de los lectores, pero debo reconocer que tampoco es un personaje totalmente original, salvo por el hecho de que es mujer. Tiene algo menos de violencia en sus novelas, pero las investigaciones y los casos que aborda, pues la verdad es que tampoco van muy allá. Más interesante me parece V.I. Wachowski, que es un personaje creado por Sara Paresky. El personaje fue llevado al cine también en su momento, protagonizada por Catherine Turner, y tuvo bastante éxito. Se titulaba la película Detective con medias de seda, que también son ganas de titular, ¿eh? Bueno, pues el personaje de esta investigadora tiene peculiaridades un poco diferentes y siempre se mete en historias un poco más complicadas de lo habitual. Y, por supuesto, tiene una auténtica mirada femenina sobre las cosas en cuanto a analizar las circunstancias en las que se producen los delitos. Yo creo que es más recomendable. Tenemos después a Walter Mosley. Walter Mosley es un escritor negro que creó su personaje Easy Rawlins no lo creó en ese momento, pero lo ambientó en el final de la Segunda Guerra Mundial en Los Ángeles. Seguramente conoceréis la película El Diablo Viste de Azul, que protagonizó Denzel Washington y que fue bien recibida por los espectadores, aunque no tuvo continuidad el personaje. Easy Rawlins es un detective, casi podríamos decir aficionado, pero cobra por sus servicios, que trabaja a veces como portero en el local, en el edificio donde vive, y de vez en cuando le llaman para que solucione pequeñas cosas, pequeños robos, pequeños detalles que al final acaban liándose y acaban con asesinatos y todo eso. Yo creo que el gran hallazgo de Mosley es el personaje que en muchas de las novelas acompaña a Easy Rawlins, que es Mouse, ratón, que es un asesino implacable, con una jerga asombrosa y que tiene un cinismo elevado al cubo. Cada novela de Easy Rawlins en la que no aparece Mouse es como peor. Uno nota que le falta algo y los ratos en que Mouse no está en acción, pues también nota que le falta algo. A pesar de que el personaje de Easy Rawlins es muy atractivo, lo cierto es que le ha puesto enfrente a un tipo que se come la pantalla, bueno, la pantalla poco, porque ya digo que hay una adaptación, pero las páginas de la novela. A mí me parece un escritor muy válido, que ha hecho también incursiones en otros terrenos, como la ciencia ficción, por ejemplo, y la novela generalista, pero que ahí queda de momento un tanto apartado, porque fijaos, hay al menos 3 editoriales que han publicado sus novelas. Se ve que no vende demasiado y que al cabo de 2, 3, 4 novelas la editorial se rinde y lo abandona y otra más lo coge. Bueno, tenemos a John D. MacDonald, que tiene un personaje también prácticamente olvidado que se llama Travis McGee y que es recordado fundamentalmente porque hubo una película protagonizada por Rod Taylor en el año 71, Más oscuro que el ámbar, que ponía a este personaje que vive en un barco y que tiene un colega que le ayuda para las cosas. Y es un poco señorito y un bon vivant que mezcla un poco el personaje del investigador de la alta sociedad con el individuo que tiene que andar hurgando en los bajos fondos. No es un gran personaje porque es casi repetido, tenemos que repetir las características del detective privado, pero tiene su gracia en algunos momentos por esas características de forma debida. Tenemos que mencionar también a Robert B. Parker, que creó un personaje llamado Spencer y que se hizo famoso gracias a la televisión. Y como tal, pues hay que tener en cuenta que este es un personaje que debe sus características a que no es un detective que actúe en las ciudades más renombradas estadounidenses como Nueva York o Los Ángeles, sino que trabaja en Boston. Luego, Dennis Lehane llevaría eso de trabajar en Boston a un nivel verdaderamente extraordinario. Spencer es un detective para pasar el rato sin mayor problema y sin mayor dedicación. Retrocediendo un poco, casi podíamos hablar de Charlie Chan, que es una obra de Ernest Biggers y que es un detective chino que en los años 40
pues se hizo muy famoso, sobre todo también gracias al cine y después a la televisión e incluso a la radio. Y es un personaje que principalmente investiga en los bajos fondos de Chinatown, pero luego también se mete en otras historias. Es curioso porque Derby Girls no tenía ni idea de chino ni nada por el estilo, pero pone un vocabulario un tanto curioso en boca de su personaje, que nos da la impresión de que es un chino un poco como de guardarropía, como de me lo estoy inventando todo y ahí queda. Y bueno, pues siguiendo con esto, yo creo que hay que mencionar a dos magníficos escritores en castellano que tienen su propio personaje investigador, que serían, por un lado, el mexicano-asturiano Paco Ignacio Taibo II, que creó a un detective apellidado Velasco Arain, apellido vasco, y Shane, apellido estadounidense, que se mete en las cosas más inverosímiles. La verdad es que la trayectoria de Velasco Arain Shane es ejemplar porque no solo cuenta delitos y cosas que ocurren en el submundo de las bandas y de los bajos fondos, sino que habla absolutamente de todo con un gran desparpajo, porque Paco Ignacio es fantástico escribiendo, y también da unas lecciones de política, porque Paco Ignacio es un tipo que políticamente está muy comprometido. Igual es difícil de encontrar ahora las novelas, que por otra parte suelen ser bastante breves, a veces se agrupan dos en un mismo volumen, pero que son una auténtica delicia. Y el otro escritor sería Manuel Vázquez Montalbán, que en los años 70 crea a Pepe Carballo, que es un personaje que a partir de ese momento también se convertirá en la representación de los detectives españoles. En este caso él es catalán, bueno, es charnego, que, como el propio Vázquez Montalbán, que tiene unas características curiosas. Él nace en una novela titulada Yo maté a Kennedy, que es una novela experimental, no es una novela negra, pero aparece un tipo que trabaja para la CIA y que se llama Pepe Carballo. Tiempo más tarde, cuando Vázquez Montalbán escribe la novela Tatuaje, decide reciclar a su personaje y lo convierte en un detective privado. Este personaje va a atravesar el resto de la carrera de Vázquez Montalbán de manera verdaderamente arrolladora y nos va a dejar algunos ejemplos muy merecedores de lectura y de recuerdo. Una de sus características es que este hombre quema libros. Ya sé que dicho así puede parecer una barbaridad, porque lo de quemar libros remite rápidamente a las fogatas nazis quemando los libros que no les interesaban. Pero la verdad es que para Pepe Carballo hay una justificación mayor. Quema los libros que de alguna manera le han traicionado. Los libros que le crearon la conciencia de izquierdas y que después se han demostrado inútiles. Y entonces, pues la verdad es que ahí tenemos también un ramillete de libros curiosos a los que Vázquez Montalbán acusa de haber dado una doctrina, pero luego no haber cumplido con ella. Y la verdad es que ese es solo uno de los detalles de las andanzas de este hombre, que algunos lectores consideran que es demasiado estático, que no hay la suficiente violencia, pero lo que sí hay en estas novelas es mucha reflexión y nosotros recomendamos aquí la lectura de cualquiera de ellas. Incluso las novelas pequeñas que no alcanzaron la fama, pues los títulos más representativos aquí serían, además de Tatuaje, Asesinato en el Comité Central, Los Mares del Sur. Esas serían las grandes novelas de Pepe Carballo, pero luego tiene otras muchas que también son muy interesantes e incluso él mismo bajó el telón de su personaje. Lo que viene a continuación es un resumen así a bote pronto de algunos otros personajes y otros autores. Hablemos de Philip Kerr, lamentablemente desaparecido recientemente y que además de magníficas novelas de todo tipo, como una investigación filosófica, ha creado un personaje emblemático llamado Bernie Gunther, que nace en lo que se llamó trilogía alemana, pero que después se ha desparramado por otra docena de novelas más, porque tuvo tanto éxito que ha funcionado muy bien. Es un investigador, en este caso no es un personaje al estilo americano de investigador privado, sino que más bien está relacionado con el poder, que nace en la Alemania nazi y que después va desarrollándose a lo largo de los años 40 y 50 y también de vez en cuando tiene alguna precuela. La verdad es que a pesar de que la fórmula, a base de repetirse, acaba cansando un poco, está muy bien. Mencionemos otra vez a Dennis Lehane con sus personajes Kensi y Gennaro, que trabajan en Boston, son detectives privados. Kensi es irlandés y Gennaro es italiana, bueno, descendientes de. Y los dos componen un dúo
donde Kenshi es la fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, y Genaro es la conciencia. De hecho, en su novela más famosa, Adiós Pequeña, que fue llevada al cine por Ben Affleck y que también es una película memorable, justamente Genaro es la que pone el tono en los actos que va a protagonizar Kenshi y lo enfrenta a su propia moralidad. La serie de novelas son 6. Adiós Pequeña sería la cuarta y la sexta sería una especie de secuela de esta novela. Pero bueno, en cualquier caso, Un trago antes de la guerra, que sería la primera, sería la forma perfecta de entrar en este mundo, donde también hay personajes secundarios potentísimos, algunos gángsters, algunos agentes de la ley, que son muy representativos. Menos interés tiene Lee Child y su personaje Jack Reacher, que ha sido llevado al cine por Tom Cruise, protagonizado por Tom Cruise. En realidad no se trata de un detective privado, pero ya digo que con el tiempo la figura del detective privado como tal se va difuminando y quedan este tipo de héroes que son, por ejemplo, Richard es un héroe del ejército que después se ve metido en problemas y lo soluciona a golpes, patadas y explosiones. Mencionemos también a Andreu Martín, que Andreu Martín es un autor de novelas policíacas, por supuesto, de género negro y también de otro tipo, porque ha hecho hasta ciencia ficción, que no tiene personaje fijo. Lo tiene, curiosamente, como escritor de novela juvenil y en connivencia con Jaume Rivera ha escrito las andanzas de un tal Flanagan. En la novela todos los detectives se llaman Flanagan. Aparece un personaje que obviamente no se llama Flanagan, sino que es un adolescente que investiga cosas, pero que quiere que le llamen Flanagan. Y así, por ejemplo, pues tiene títulos emblemáticos como No pida sardina fuera de temporada. Son una buena colección de novelas que en principio están destinadas al público juvenil, pero yo recomendaría leerlo al público adulto con total tranquilidad porque los dos autores son muy buenos y ya digo, además, Andreu Martín es un tipo al que hay que tener muy en cuenta. Y en ese sentido también recomiendo la lectura de las 3 novelas que componen la trilogía de Samuel Esparta, escrita por Ramiro Pinilla. Ramiro Pinilla fue un escritor vasco que escribió durante mucho tiempo novela social y que incluso sus grandes éxitos de hace 20 años, pues es una trilogía que habla justamente de la historia de Euskal Herria, donde se enfrentan los personajes de diferente condición, de diferente ideología, y yo creo que es una plasmación de lo que ha pasado por Euskadi, trazada con bastante acierto y con personajes muy interesantes. Pero tiene un personaje, Samuel Esparta, porque este hombre era muy aficionado a la novela negra, que es un detective aficionado en este caso y muy bibliófilo, caramba, qué difícil es la palabra. Él es un tipo al que le gustan mucho los libros y tiene una librería en Guecho, que es donde ha vivido toda su vida Ramiro Pinilla, y investiga 3 historias, solo un muerto más, el cementerio vacío, y la tercera es Cadáveres en la playa. Y bueno, pues yo recomiendo esa lectura. Recomendaría también las andanzas de los personajes de Pierre Lemaitre, si no estuvieran un poco fuera de esto de la novela negra con detective privado. Y finalmente mencionaré a Ed Brubaker, que es un autor de cómics verdaderamente meritorio y que tiene historias como La escena del crimen, dibujada por Michael Lark, que está muy bien, es una fantástica historia, y series como Criminal y otras más que dibujadas por Sean Phillips han llegado hasta nosotros, algunas mezcladas con otros elementos, como puede ser el mundo paranormal, o también de profundo análisis de lo que eran los años 40 en Hollywood, en algún título también representativo. Y terminamos con otro cómic, el titulado Black Sad, que es obra de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, un magnífico dibujante. Las peculiaridades de este cómic es que los personajes son animales antropomorfizados, que es decir, el protagonista, Blacksad, es un gato que viste gabardina y que lleva sombrero, como los clásicos detectives del cine nos han acostumbrado, y que se mete en diferentes problemas. Actualmente hay 5 álbumes, todos muy recomendables. Hombre, siempre se suele decir que el mejor es el primero, pero ahí lo dejaremos. Y también tenemos que decir que están en trance de realización y publicación 2 álbumes más que compondrán una historia completa.
Los anteriores son individuales, autoconclusivos, pero ahora han hecho una historia más larga los autores que aparecerá próximamente. ¿Y qué puedo deciros? Pues que si os ha gustado este vídeo, tenemos por aquí algunos más que conviene recordaros. Por una parte, al tantas veces mencionado Dennis Lehane le hemos dedicado un vídeo en el que además hacemos un pequeño repaso al género y a sus muchas divisiones. Es decir, el género de enigma, el género negro, el género procedural, etcétera, etcétera, está explicado en ese vídeo dedicado a Dennis Lehane. Por otra parte, tenemos un vídeo dedicado a John Connolly y a su personaje Charlie Parker, que hemos aprovechado para, puesto que es un investigador de lo paranormal y al mismo tiempo un detective muy de novela negra, que hay que tener en cuenta, pues hemos incluido también algunos otros investigadores de lo paranormal. Y que tenemos también un vídeo dedicado a Michael Connelly, que es el creador de un personaje, Hieronymus Bosch o Harry Bosch, que ya tiene un montón de novelas y un mundo verdaderamente rico e interesante alrededor, que nosotros hemos despiezado también en un vídeo. Así que cualquiera de los tres puede serviros para ahondar más en esta especialidad que hoy hemos tratado a través de la figura del detective privado. Quiero deciros, por supuesto, que podéis suscribiros a nuestro canal, que naturalmente deberíais opinar en los comentarios para establecer una comunicación con nosotros, y que si queréis contarlo a la gente que existe este canal y que puede interesarle, pues por nosotros encantados. Aquí lo dejamos, pero volveremos próximamente. Hasta pronto.